Existe una teoría, una sombra que se cierne sobre el calendario. Dicen que hay meses que parecen estar malditos, fechas que se repiten como un eco tenebroso a través de los siglos, trayendo consigo guerras, terremotos, atentados y desastres de una magnitud que desafía la comprensión. Entre todos ellos, septiembre emerge de la bruma de la historia con un peso particular, un aura de fatalidad casi palpable. Es el mes en que el mundo se sumió en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, el mes en que el cielo de Nueva York se llenó de ceniza y dolor, y el mes en que la tierra ha temblado con furia implacable en México una y otra vez. ¿Simple coincidencia? ¿Un sesgo de nuestra mente que busca patrones en el caos? ¿O hay algo más? Algo inscrito en el mismo tejido del tiempo que marca septiembre como un periodo de ruptura y dolor. Hoy, en Expediente Sombra, no solo enumeraremos tragedias, nos adelantaremos en la psicología colectiva, la historia y la data fría, para explorar por qué septiembre se ha ganado a sangre y fuego el título del mes más trágico de la historia moderna. Hay historias que no encontrarás en los libros de texto, verdades ocultas tras espesas capas de silencio institucional, olvido conveniente y miedo. Casos que desafiaron a la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron de ser contados. Este es un espacio para esas narrativas. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros y olvidados de la historia real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra. Historias reales desde el lado oscuro de la verdad. Septiembre, para muchos, es sinónimo del olor a los libros nuevos, del regreso a la rutina, del lento y hermoso declive del verano hacia los tonos ocres del otoño. Es el mes de la cosecha, de las primeras lluvias que limpian el aire. Pero para historiadores, periodistas, servicios de emergencia y sobrevivientes de tragedias indelebles, septiembre es otra cosa completamente distinta. Es una esquina del calendario que parece estar doblada, marcada con una cruz negra. Es un recordatorio recurrente de que la fatalidad no solo existe, sino que puede tener una puntualidad aterradora, repitiéndose año tras año, como si el destino tuviera una agenda macabra que consulta cada vez que el calendario da la vuelta. Al repasar meticulosamente los anales de los hechos históricos más impactantes, septiembre no solo aparece, se levanta, domina el panorama. Es un mes en el que de forma inexplicable se concentran guerras que cambiaron fronteras, atentados que quebraron la inocencia de naciones, catástrofes naturales que cambiaron geografías y crisis económicas que evaporaron el futuro de millones. La pregunta que nos hacemos hoy no es solo qué pasó, sino por qué aquí, por qué ahora. ¿Es septiembre realmente un imán para la tragedia? ¿Un vórtex de mala suerte cósmica? ¿O es nuestra psique colectiva ávida de encontrar orden en el caos, la que ha tejido esta narrativa, seleccionando los eventos que encajan y descartando los que no? Hoy, en Expediente Sombra, emprenderemos un recorrido exhaustivo por estas fechas que han quedado tatuadas a fuego en la memoria de la humanidad. Abróchense los cinturones, el viaje promete ser perturbador. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la mañana, en la península de Westerplatte, en el mar Báltico, la niebla matutina se disipa con el estruendo ensordecedor del acorazado alemán SMS Schleswig-Holstein, que abre fuego contra el depósito del tránsito militar polaco. No es un incidente aislado, es la coreografía meticulosa de la Operación Himmler, una serie de operaciones de falsa bandera orquestadas por la Alemania nazi para justificar lo injustificable. Mientras el mundo contuvo el aliento, las divisiones Panzer cruzaban la frontera
y la Luftwaffe surcaba los cielos para bombardear ciudades indefensas. Aquel primer día de septiembre no fue el principio de las tensiones. Eso venía de años atrás, pero fue el detonante final, el punto de no retorno. La invasión de Polonia fue la cerilla que encendió la yesca de un continente al borde del abismo. En cuestión de días, el 3 de septiembre, Reino Unido y Francia, atados por tratados de defensa mutua, declararon la guerra a Alemania. El planeta entero sería arrastrado, pieza a pieza, a una vorágine de destrucción, horror e inhumanidad que se prolongaría 6 años interminables. El saldo final, más de 70 millones de muertos, ciudades reducidas a escombros, el holocausto y la sombra alargada de la bomba atómica. Todo, absolutamente todo, comenzó en un septiembre. Este solo evento bastaría para manchar para siempre el nombre del mes, pero era solo el principio. Casi 34 años después, en el otro extremo del mundo, otro septiembre grababa su nombre con sangre. El 11 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile, el invierno austral comenzaba a ceder, pero un frío mucho más profundo se apoderaría del país. En las primeras horas de la mañana, la Fuerza Aérea de Chile, en rebelión, sobrevuela la capital. A las 11:52 de la mañana, los Hawker Hunter abren fuego contra el Palacio de la Moneda, la sede de la democracia chilena. En su interior, el presidente Salvador Allende resiste, sabiendo que es su último día. Las últimas palabras que se le escuchaban por Radio Magallanes son un testamento de dignidad. Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Su muerte, oficialmente un suicidio, aunque envuelta en misterio y dudas durante décadas, marcó el inicio de una de las dictaduras más brutales de América Latina, encabezada por el general Augusto Pinochet. Aquel 11 de septiembre chileno no solo fue un golpe de Estado, fue el estrangulamiento violento de un proyecto político y la instauración de un régimen de terror que dejaría miles de desaparecidos, torturados y exiliados. La fecha quedó como una herida abierta, una cicatriz en el alma de una nación que, hasta el día de hoy, se divide entre el recuerdo del trauma y la lucha por la memoria. Septiembre, de nuevo, era el escenario. No es casualidad. Los analistas militares y politólogos señalan que septiembre presenta condiciones casi perfectas para una toma violenta del poder. En el hemisferio norte, el verano ha terminado. Las vacaciones han concluido. La gente vuelve a trabajar, pero aún no se ha instalado el letargo invernal. Hace un buen tiempo para mover tropas y equipos. Es el inicio del ciclo político postvacacional. Un momento de cierta vulnerabilidad administrativa. En el hemisferio sur, es el final del invierno, el momento de prepararse para la primavera, un punto de inflexión natural. Pero hay un factor psicológico aún más crucial. Septiembre representa el fin de un ciclo y el inicio de otro. El año escolar es el mejor ejemplo. Los golpistas aprovechan esta energía del nuevo comienzo para imponer su narrativa de regeneración, orden y limpieza. Venden la idea de que están cortando con un pasado corrupto o caótico e iniciando un nuevo tiempo para la nación. Es una manipulación del simbolismo natural del mes, torciéndolo hacia sus propios fines siniestros. Este patrón se ha repetido, con variaciones, en numerosos países a lo largo del siglo XX, consolidando a septiembre como el mes de la ruptura violenta del orden constitucional. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana en la Ciudad de México, muchos ya estaban despiertos iniciando su jornada. Otros aún dormían. En un instante, un rugido profundo proveniente de las entrañas de la tierra anunció una pesadilla.
Un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en la costa de Michoacán sacudió la capital con una violencia inaudita. El efecto de amplificación del suelo lacustre del Valle de México convirtió las ondas sísmicas en un martillo devastador. Durante 2 interminables minutos, la ciudad se convulsionó. Edificios que se tenían por modernos e indestructibles se colapsaron como castillos de naipes. El Hotel Regis, el Conjunto Pino Suárez, los edificios del Tlatelolco. Miles de toneladas de concreto se convirtieron en tumbas improvisadas para miles de personas. Hospitales como el General y el Juárez se vinieron abajo con pacientes y personal médico dentro. La escena era dantesca. Polvo, caos, gritos ahogados bajo los escombros, sirenas lejanas. Las cifras oficiales iniciales hablaron de miles, pero pronto se hizo evidente que la realidad era mucho más horrorosa. Organizaciones civiles y testimonios de rescatistas estimaron que el número real de víctimas mortales pudo superar los 20,000, con decenas de miles más heridos. Pero de la tragedia nació algo profundo: la solidaridad de una ciudadanía que, ante la lentitud e ineptitud inicial de un gobierno rebasado, se organizó espontáneamente. Los topos, esos héroes anónimos que se colaban entre las ruinas para buscar vida, se convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza. El 85 marcó un antes y un después en la cultura de la protección civil y la conciencia social de México. Y la fecha, el 19 de septiembre, quedó grabada a fuego en la memoria nacional. Exactamente 32 años después, 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, justo 2 horas después de que millones de mexicanos participaran en un macrosimulacro nacional para conmemorar el aniversario del 85, la tierra volvió a rugir. Un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en los límites de Puebla y Morelos, estremeció de nuevo el centro del país. La coincidencia era tan escalofriante que resultaba difícil de procesar. ¿Cómo era posible? La ciencia lo explica. Fue un sismo diferente, con un mecanismo y un epicentro distinto. Una cruel casualidad cronológica, pero para el imaginario colectivo fue un mensaje, un recordatorio del poder implacable de la naturaleza. La tragedia se repitió: edificios colapsados, personas atrapadas, heroísmo ciudadano. El caso más emblemático y doloroso fue el de la escuela Enrique Rebsamen, donde fallecieron 19 niños y 7 adultos. El número total de víctimas superó las 360. Este evento no hizo más que reforzar, con una fuerza trágica incontestable, la idea de que septiembre es un mes maldito para México. La herida del 85, que nunca había cerrado por completo, se abrió de nuevo, más profunda y dolorosa que nunca. Más allá de los terremotos, septiembre coincide meteorológicamente hablando con el pico absoluto de la temporada de los huracanes en el Atlántico. Las aguas del Caribe y el Golfo de México han absorbido todo el calor del verano, alcanzando su temperatura máxima y proporcionando el combustible ideal para que se formen e intensifiquen estos monstruos atmosféricos. Es pura física, no maldición, pero los resultados son igual de devastadores. El huracán Gilbert en 1988, catalogado como categoría 5, arrasó Jamaica, la península del Yucatán y el norte de México, dejando a su paso más de 300 muertos y daños incalculables. El huracán Mitch en 1998, también de categoría 5, se estancó sobre Centroamérica, donde sus lluvias provocaron inundaciones y deslaves catastróficos que mataron a más de 11,000 personas en Honduras y Nicaragua, en una de las peores tragedias naturales de la historia del continente. El huracán María en el 2017 azotó Puerto Rico como un huracán de categoría 4 el 20 de septiembre, justo en la misma semana del terremoto de México y en el aniversario del 85. Destruyó la red eléctrica de la isla y dejó un saldo de miles de muertos. Las estimaciones varían enormemente debido a la crisis posterior, sumiendo a Puerto Rico en una crisis humanitaria de la que aún no se recupera del todo. Septiembre, así, no solo es el mes de la tierra que se quiebra, sino también el mes del agua y el viento que arrasan todo a su paso. Nueva York, mañana despejada y soleada, 8:46 de la mañana.
11 de septiembre del 2001. El vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. La primera reacción es de incredulidad. ¿Un accidente? Un terrible accidente. 17 minutos después, a las 9:03, el vuelo 175 de United Airlines impacta contra la torre sur. Ya no hay dudas, es un ataque. El mundo entero, pegado a las pantallas de televisión, es testigo en vivo y en directo de lo impensable. A las 9:37, un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se estrella contra el Pentágono, el símbolo del poder militar estadounidense. El mensaje es claro: nadie está a salvo. El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó su objetivo. Se cree que pudo haber sido la Casa Blanca o el Capitolio, gracias a la valiente rebelión de sus pasajeros, que habiendo sabido del destino de los otros vuelos, decidieron enfrentarse a los terroristas. El avión se estrelló en un campo abierto en Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 de la mañana. A las 9:59 y las 10:28 respectivamente, las Torres Gemelas, íconos del skyline neoyorquino y del poder económico global, se derrumbaron. Una nube tóxica de polvo, ceniza y dolor cubrió el Bajo Manhattan. Casi 3,000 personas, de más de 90 nacionalidades, murieron ese día. El 11 de septiembre no fue solo una tragedia humana de una escala monumental. Fue un punto de inflexión geopolítico. Fue el casus belli para la guerra contra el terror que llevó a las invasiones de Afganistán e Irak. Conflictos que se prolongarían por 2 décadas, costarían cientos de miles de vidas más y reconfigurarían por completo el mapa de Medio Oriente. Cambió la seguridad aérea global, la política exterior, la percepción de la inmigración y la sensación de invulnerabilidad de Occidente. La fecha, 11 de septiembre, se convirtió en un símbolo universal de trauma. Y de nuevo, era un septiembre. Como si la historia insistiera en subrayar la fecha, exactamente 11 años después, el 11 de septiembre de 2012, otro ataque conmocionó el mundo. El consulado estadounidense en Benghazi, Libia, fue asaltado por milicias islamistas. En el asalto y en un ataque posterior a un anexo de la CIA, murieron el embajador de Estados Unidos, J. Christopher Stevens, y otros 3 funcionarios estadounidenses. La coincidencia de fecha no pasó desapercibida. Fue un eco doloroso, un recordatorio de que las heridas del 2001 seguían abiertas y que el mundo seguía siendo un lugar peligroso. La carga simbólica de ese día se reforzó de manera trágica. El 15 de septiembre de 2008, Wall Street, una de las instituciones más venerables y aparentemente sólidas de las finanzas globales, el banco de inversión Lehman Brothers se declara en bancarrota. Es la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. No fue un evento aislado, sino el punto culminante de una crisis de las hipotecas subprime, que se venían gestando durante años, una burbuja de deuda, especulación y avaricia desmedida. Pero la caída de Lehman fue el detonante. Fue el momento en que el mundo comprendió que los gigantes tenían pies de barro. El pánico se apoderó de los mercados globales. El crédito se secó de la noche a la mañana. Empresas que llevaban décadas funcionando no podían pagar a sus empleados. Millones de personas perdieron sus empleos, sus ahorros y sus hogares. El sistema financiero mundial estuvo al borde del colapso total, salvado por rescates gubernamentales billonarios. La gran recesión que siguió cambió la vida de una generación. Aumentó la desigualdad, alimentó movimientos populistas y de protesta como Occupy Wall Street y creó una desconfianza profunda hacia las instituciones financieras y políticas que perdura hasta hoy. Septiembre, el mes del final de ciclos, fue testigo del final de una era de exuberancia irracional y el comienzo de una austeridad e incertidumbre. Las secuelas de aquel septiembre del 2008 aún reverberan en nuestra economía globalizada.
Un vistazo a los titulares de un septiembre reciente, el de 2025, nos muestra un inquietante reflejo de ese patrón histórico. Parece que el mes no da tregua. Terremoto en Afganistán el 1 de septiembre del 2025. Un potente sismo de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán, una región remota y devastada por décadas de conflicto. La falta de infraestructura y la dificultad de acceso para los equipos de rescate convirtieron la tragedia en una catástrofe humanitaria de primer orden. Más de 2.200 muertos, casi 4.000 heridos y más de 84.000 personas afectadas. Más de 5.200 viviendas, muchas de ellas construcciones rudimentarias, quedaron reducidas a escombros en 49 aldeas. Una tragedia que pasó casi desapercibida en las portadas globales, eclipsada por otros conflictos, pero que sumó su cuota de dolor al mes. Inundaciones en Pakistán, monzón de septiembre de 2025. Las lluvias monzónicas intensificadas por los patrones cambiantes del clima global provocaron inundaciones devastadoras en las regiones de Swat y Punjab. Los ríos se desbordaron, arrasando con pueblos enteros, cultivos y carreteras. El balance fue aterrador: al menos 998 muertos, más de 4.2 millones de personas afectadas directa o indirectamente y 1.8 millones de desplazados que lo perdieron todo. Una crisis humanitaria masiva que puso a prueba los límites de un gobierno ya de por sí frágil. Tormenta tropical Tapah. Mientras Pakistán se inundaba, la tormenta tropical Tapah descargaba su furia en el sur de China, impactando también a Hong Kong y Macao. Aunque no alcanzó la intensidad de un gran huracán, sus lluvias torrenciales y vientos causaron daños significativos en infraestructuras críticas, viviendas y provocaron el caos en una de las regiones más densamente pobladas del planeta, dejando un reguero de heridos y cuantiosos daños materiales. La mano del hombre también contribuyó al sombrío panorama de septiembre de 2025. En Colombia, la violencia de grupos armados ilegales se recrudeció con una serie de atentados que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, recordando que la guerra y el terror no dan vacaciones. En México, una explosión en una pipa de gas en la Ciudad de México dejó 10 muertos y más de 80 heridos, generando pánico, destrucción y preguntas sobre la seguridad de las infraestructuras en una megaciudad ya de por sí vulnerable. Septiembre de 2025. Al igual que tantos otros septiembres a lo largo de la historia, nos ofrece un espejo. Un espejo que refleja la fragilidad absoluta de la vida humana frente a las fuerzas colosales de la naturaleza, la sinrazón de la guerra y la imprevisibilidad de los sistemas que hemos construido. Pero si nos quedamos solo con la idea de la maldición de septiembre, corremos el riesgo de caer en un fatalismo paralizante. La ciencia nos ofrece explicaciones para muchos de estos eventos. La temporada de huracanes tiene una explicación meteorológica clara. Los terremotos responden a la tectónica de las placas, no a un designio celestial. Las crisis económicas son el resultado de décadas de malas prácticas y especulación. Incluso, la recurrencia a los golpes de Estado tiene una lógica estratégica y psicológica. El verdadero poder de esta maldición quizás no está en el mes en sí, sino en lo que hemos proyectado sobre él. Nuestra mente está programada para buscar patrones. Es un mecanismo de supervivencia. Y cuando eventos traumáticos de gran magnitud coinciden en una misma fecha, nuestra psique colectiva teje una narrativa. Septiembre se convierte en un símbolo, en un recipiente donde volcamos nuestros miedos más profundos a la destrucción, al caos y a la muerte. Sin embargo, hay una lección universal que emerge de las cenizas de cada tragedia septembrina. No es una lección de miedo, sino de resiliencia. Fue en septiembre donde vimos nacer la solidaridad masiva de los mexicanos en el 85 y el 17. Fue la respuesta heroica de los pasajeros del vuelo 93 un 11 de septiembre. Fue la capacidad de comunidades enteras para reorganizarse después de un huracán o una inundación. Septiembre, en última instancia, nos ofrece una lección. Podemos verlo como un mes maldito, esperando con temor la próxima catástrofe. O podemos verlo como un recordatorio anual de nuestra fragilidad,
pero también de nuestra increíble capacidad para levantarnos, apoyarnos y reconstruir. Nos enseña a valorar la vida con más intensidad, a aprender de los errores del pasado y a estar mejor preparados para lo impredecible. La sombra de septiembre es larga, pero de ella también nace la luz de la humanidad frente a la adversidad. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra.